42 al 47. Vamos a leer la palabra. Dice el Señor en la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Permítame, vamos a orar y a colocar este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre de los cielos, en esta mañana nos presentamos ante ti como comunidad, como iglesia, como congregación, a través de las misericordias de tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado la posibilidad de acercarnos a ti, y venimos reconociendo que tú eres nuestro único verdadero Dios, eres el Dios de nuestra vida. Te alabamos, te honramos en esta mañana como iglesia, en familia, y pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seas tú penetrando con el poder de tu palabra en cada uno de nosotros y transformando nuestras vidas y nuestros corazones, que seas tú a través de la Escritura dándonos luz, entendimiento. Y si aún en mí y aún en nosotros hay algo que no permite, Señor, que tu Escritura sea veraz, te pido, Señor, que obres. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo obres en cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Una vez más, damos gracias al Señor, y una vez más me regocijo en Cristo, y quiero confesarle que me alegra ver a cada uno de ustedes. Quiero confesarle que antes de que llegue el día del Señor anhelo que podamos tener esta oportunidad como iglesia y podamos estar guardando el mandato que el Señor ha dejado en la Escritura. Qué bueno, qué alegría y qué gozo es que nuestros corazones y nuestras familias se preparen para tan anhelado día que es el día del Señor. En esta mañana vamos a estar mirando los pasajes, como lo dijimos y lo leímos hace un momento, del versículo 42 al 47. Y le he puesto como título a la enseñanza en esta mañana: de oidores a ser miembros del cuerpo de Cristo. De oidores a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y antes de entrar a mirar cómo vamos a desglosar y exponer las Escrituras, quiero narrar un poco el contexto de lo que hemos venido viendo a través de esta carta o este libro de los Hechos. Hace 8 días estuvimos revisando desde el versículo 37 al 41, ¿cierto? Y pudimos ver a través de la Escritura la responsabilidad y el deber del creyente ante el mensaje o ante el llamado de Dios. Y vimos que Dios en su
voluntad y en su decreto eterno es el que convence, es el que llama a través de la predicación del Evangelio. Pero también vimos a través de la Escritura que quien convence es el Señor a través del Espíritu Santo, lo pudimos sustentar, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? No hubo nada en la humanidad del apóstol Pedro, no hubo nada en la humanidad del apóstol Pedro que convenciera a aquellas 3,000 personas que habían recibido la palabra. Lo único que hubo en la humanidad del apóstol Pedro fue obediencia a Cristo y al mandato que él les había dejado de que fueran y hicieran discípulos y que predicaran las buenas nuevas, que predicaran sobre el reino. Fue lo único que hubo en la humanidad del apóstol Pedro, obediencia a su Señor, ¿cierto? Pero no hubo nada en él que convenciera a aquellas personas de que recibieran el llamado de Dios a través del Evangelio. Ahí es cuando vemos el acto divino y la mano poderosa del Señor. Y a través de este pasaje en Hechos, del primer sermón apostólico, podemos visualizar cómo el Señor, por medio de Pedro, por medio de este instrumento, usó su voz, su elocuencia, para que aquellos oidores fueran convencidos, y vuelvo y reitero, no por la humanidad de Pedro, sino por el decreto eterno y por el acto divino de Dios de compungir los corazones de los oyentes de la palabra, de aquellos que Él había escogido desde su eternidad. Ahora, viendo esto y antes de entrar en materia, quiero contarles un poquito el contexto histórico en cuanto a la religión de lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Bueno, bien lo sabemos, Jerusalén estaba en medio de la celebración de las fiestas que celebraba el pueblo judío, ¿cierto? Pero había un dilema y era el siguiente. En esa época existía una secta o un movimiento llamado el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es la unidad de todas las cosas en las cuales se cree de las diversas culturas, sectas o religiones que hay. Siendo así, Jerusalén en ese momento estaba siendo azotada. Es más, venían desde el año 350 antes de Cristo, en donde su creador Alejandro el Grande, ¿cierto?, había generado este movimiento tratando de unir de todos los movimientos y culturas, tratando de unir a todas sus dioses o sus creencias para decir es que todos conllevan al mismo lugar. Y aquellos oidores dentro de la multitud que estaban escuchando a Pedro, aún de la secta de los fariseos, de los saduceos, tenían esto en mente. Pero cuando Pedro habla del Señor como el Señor de señores y como el Señor que traería salvación y como el Señor que era el Mesías prometido para Israel, muchos al oír esto quedaron confundidos, pero también podemos ver a través de la Escritura que muchos quedaron compungidos y fueron esos 3,000 que recibieron la palabra, como lo vemos en el versículo 41 del capítulo 2. Estos 3,000 que recibieron la palabra. Ahora, ¿por qué narro esto? Porque si usted y yo nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, qué duro tuvo que haber sido para el apóstol Pedro y de ahí en adelante para los discípulos y para los creyentes hablar de Cristo. En medio de una generación y en medio de una cultura en donde, es que su Dios lleva al mismo fin que mi Dios me lleva. Es que su creencia lleva al mismo fin en el cual yo creo también por este lado. Qué duro tuvo que haber sido. Y ahora, aclarando esto, nos damos cuenta, y es más, reconfirmamos, la palabra no necesita ser reconfirmada, pero en cuanto a lo que podemos visualizar, reconfirmamos que solo un acto divino de Dios tuvo que suceder en aquellos corazones
que habían escuchado diversos mensajes. Solo un acto divino de Dios. Y fue el Señor a través de su Espíritu Santo convenciendo a aquellos que recibieron la palabra para entender que eran culpables de pecado, que debían arrepentirse y que Cristo era el Mesías, el cual el mismo pueblo había entregado. Vamos a mirar estos pasajes, o vamos a desarrollar estos versículos de la siguiente manera, en 3 puntos. El versículo 42 lo vamos a estar mirando bajo el siguiente título: generando un carácter y una identidad eclesial. Generando un carácter y una identidad eclesial. El segundo punto que vamos a estar mirando es del versículo 43 al 47a. Y lo vamos a estar mirando bajo el siguiente título, y es el carácter e identidad de la iglesia en su pleno desarrollo. El carácter e identidad de la iglesia en su pleno desarrollo. Y por último, una parte 3, vamos a estar cerrando en el versículo 47, la parte B, Cristo, el dueño de la iglesia. Cristo, el dueño de la iglesia. Ahora, no olvidemos el título, ¿no? De oidores a ser miembros de Cristo. Y antes de entrar a mirar el versículo 42, el primer punto, quiero resaltar un poco lo que dice el versículo 41, Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿cierto? Note que hay 3 palabras importantes, bueno, entre comillas, todas son importantes, pero entre comillas yo puedo deducir 3 palabras. La primera, recibir. La segunda, añadir, y la tercera, 3,000 personas, la cantidad de personas, ¿cierto? Pero note que los que recibieron su palabra se añadieron. Y hace 8 días quizá comentamos esto, pero para poder ver lo que proviene quiero hacer énfasis un poquito en esto. Se añadieron, y ese añadir es que fueron incluidos en otro grupo, ¿cierto? Fueron añadidos a otro grupo. O sea, estaban en un grupo, pero escucharon la palabra, recibieron su palabra y fueron añadidos a otro grupo. Siendo así, pasaron de ser oidores a ser miembros de otro grupo, ¿cierto? Porque antes estaban en una posición. Eso es lo que me deja ver el versículo. Antes estaban en una posición, y esa posición, por eso nombrábamos ahorita sobre lo del sincretismo y la secta de los fariseos y muchas sectas que se movían. Antes, en sus creencias estaban en una posición. Pero ahora cuando Pedro hace el llamado, o Dios hace el llamado a través de Pedro, por el poderoso evangelio, ellos recibieron la palabra y fueron añadidos. Salieron de un lugar para ser añadidos en un grupo. Eran oidores aquí, antes de recibir el llamado. Fueron oidores. Y recordemos que la palabra compungir significa penetrar, atravesar hasta, penetrar hasta atravesar, perdón. La palabra compungir lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Fueron atravesados en sus corazones, se compungieron por el Espíritu Santo, se añadieron a este lugar, se bautizaron y se arrepintieron de sus pecados. Es claro lo que nos deja ver la palabra, que eran personas que estaban escuchando un mensaje, pero que ahora querían ser parte de aquel grupo que llevaba el mensaje. Ya no eran oidores, sino ahora entraban a ser miembros. Y en el primer punto que vamos a ver de generando un carácter e identidad eclesial, podemos ver algunas cositas en el versículo 42. Y vamos a leerlo de nuevo, versículo 42. Y dice la palabra en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Cuando ellos salen de ser oidores para ser miembros, empezaron a perseverar en algo. Y ese algo que nos manifiesta la palabra eran 4 cosas principales. Y eran medios públicos. Ojo, ¿por qué decimos que son medios públicos? Lo primero que nosotros debemos mirar es que hablan que perseveraban. Y ese perseveraban era que lo hacían en conjunto y lo hacían unidos. Porque habla pluralmente. Lo hacían en conjunto y lo hacían unidos. ¿Cierto? Perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? Nos habla de 4 medios o 4 desarrollos públicos que ellos empezaron a vivir y a ejercer como comunidad. A vivir y a ejercer como comunidad. Y el primero que vamos a ir como su punto ahí es que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Estos hermanos, vuelvo y reitero, y perdóneme que sea un poco insistente con esto, estos hermanos se añadieron y empezaron a vivir como congregación. Y el anhelo de ellos era aprender de lo que ellos habían escuchado. Aprender de lo que ellos habían escuchado. Muy comúnmente, como se llama hoy en día en muchas iglesias, el discipulado. Ellos empezaron a hacer ¿un qué? Un discipulado. Notemos que es así. Pero quiero dejar algo aquí en claro y que lo podemos ver en la Escritura. Y es que cuando entramos del versículo 41, entramos al versículo 42, la Escritura no nos narra un tiempo. No nos narra un tiempo, o sea, no nos narra que y al siguiente día y en el siguiente día ya se estaban preparando, o en el siguiente día ya se habían preparado, o en los siguientes 2-3 meses ya se habían preparado. No nos narra un tiempo. Note que del versículo 41 pasando al versículo 42 no podemos ver un tiempo. ¿Qué nos deja ver esto? Que la palabra perseverar ahí era un acto que hacían continuamente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero que sí lo hacían continuamente. La palabra perseverar era que hacían este acto de aprender, de vivir en comunión, de compartir el pan y de orar. Era un acto que lo hacían continuamente. Estos actos públicos. Y que los hacían como congregación. Siendo así, vuelvo, reitero, no nos enmarca un tiempo de cuánto les llevó a ellos aprender de la doctrina de los apóstoles, para que usted y yo tengamos idea de esto. No nos enmarca un tiempo de cuánto tiempo les llevó a aprender, pero lo que sí podemos ver a través de la historia, a través de los años, es que tampoco fue muchísimo tiempo. Tampoco fue muchísimo tiempo. ¿Qué nos da luz a nosotros en esto? Cuando el Señor Jesús comenzó con su ministerio, ¿cierto? Y empezó a predicar por las regiones de Judea y en Galilea, y empezó a llamar a los apóstoles. ¿Cuánto tiempo duró él con ellos? 3 años, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, posiblemente pasaron 3 años ahí. No lo sabemos. Pero en el tiempo podemos decir, y en la historia de la iglesia podemos decir que no pasaron más de 2 años o 3 años. ¿Qué nos quiere decir la Escritura, o qué nos da luz sobre esto? Que durante este tiempo en donde ellos perseveraban, fueron enseñados en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué era la doctrina de los apóstoles? Pues las enseñanzas que Cristo les había dejado cuando Él caminó con ellos, les enseñó, los paladió, les tuvo paciencia, los exhortó, los abrazó y anduvo con ellos. Estas eran las enseñanzas que los apóstoles ahora tenían la responsabilidad de transmitir a estos nuevos creyentes. Doctrina. La palabra doctrina viene de una palabra griega que es la didache, que significa enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Siendo así, vuelvo y preguntémosle al pasaje, y vuelvo y digo lo que decíamos ahorita, que eran lo que enseñaban los apóstoles. Quiero que miremos Hechos capítulo 1, versículo 3.
Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del ¿qué? Del reino de Dios. Note que ya ahí tenemos una luz. Note que Cristo venía días pasados de que sucediera todo esto y del primer sermón apostólico. Notemos que durante los 40 días que Cristo estuvo con sus apóstoles, Él les seguía hablando sobre ¿qué? Sobre el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Qué era la doctrina o qué era lo que enseñaban los apóstoles a aquellas personas que perseveraban unánimes, ya no como oidores, óigame bien, ya no como oidores, sino ahora como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los primeros creyentes, ya ahora como miembros? ¿Qué era lo que ellos anhelaban tanto aprender de los apóstoles? Pues el mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios. Y fue exactamente lo que Pedro manifestó a través de su predicación y que posiblemente empezó a tener una enseñanza personalizada. Porque aquí la palabra enseñanza tiene que ver con una enseñanza en donde ellos lo hacían personalmente, pero también lo hacían públicamente. Esta parte de la enseñanza. Quiero que recordemos un poco el mandato de la Gran Comisión. Mateo 28, 19. Y dice la palabra en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero noten lo que decía el Señor Jesús a los apóstoles. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Y haced discípulos. Esa tarea de hacer discípulos fue encomendada a los apóstoles y en ese momento fue encomendada a los apóstoles, pero es encomendada a toda la iglesia, ¿cierto? Pero ahora, partiendo de esta gran premisa y de esta gran verdad, lo que quiero decirle esta mañana a través de la Escritura es que esta palabra fue encomendada, pero los apóstoles primero tuvieron que aprender. ¿Para qué? Para enseñar. Nadie puede enseñar algo sin haber ¿qué? Aprendido primero, ¿cierto? Nadie. ¿O quién de nosotros enseña algo sin haber primero aprendido? Eso me recuerda a un ejemplo que siempre ponen sobre el pescado, el sartén que le quitan la cabeza y que entonces generación tras generación siempre, entonces que alguien llegó a preguntar: bueno, ¿y por qué fritan el pescado quitándole la cabeza? Porque mi mamá lo hacía, y entonces mi mamá porque mi abuela, y mi abuela porque mi bisabuela, y entonces cuando llegaron fue que se dieron cuenta que era que el sartén era muy pequeño y no cabía el pescado. Note que eso pasa cuando nosotros ¿qué? Somos tradicionalistas, cuando no queremos aprender y cuando no escudriñamos. Pero aquí hay algo bien hermoso que podemos ver en estas primeras personas creyentes que habían sido compungidas por el Espíritu Santo. Y es que tenían el anhelo de aprender, de ser enseñados en la doctrina de los apóstoles. Tenían el anhelo y en la doctrina, del anhelo en la doctrina que los apóstoles estaban enseñando. Así como los apóstoles fueron instruidos, así ellos también transmitieron el mensaje que les fue enseñado por su maestro, por Cristo. Pero hay una pregunta aquí también que podemos hacer, y es, bueno, y además de que hablaban del reino, ¿y qué tiene que ver? ¿O qué encierra todo lo que Jesucristo les estaba hablando del reino de Dios? Bueno, voy a nombrar algunas cositas que vamos a poder ver a través de la palabra, que quizá nos pueden dar luz para que estos miembros se consolidaran, aprendieran de la enseñanza de la Escritura y fielmente ellos más adelante la transmitieran a otros y que este mensaje no se distorsionara. Entre las enseñanzas que pudieron tener los apóstoles para con los nuevos creyentes y hablar del reino, ellos tuvieron que haber expresado sobre lo que Jesús en vida les había enseñado.
Vamos a mirar Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, ¿en dónde? En Jerusalén, o desde Jerusalén. Pedro había acabado, aunque vuelvo y digo, no se marca un tiempo, pero había acabado de predicar sobre el mensaje del arrepentimiento. Ellos, compungidos, se le habían acercado a Pedro y le dijeron, y le preguntaron, y le dijeron: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le respondió: arrepiéntense y ¿qué? Y bautícense para perdón de pecado. Posiblemente dentro de las enseñanzas del reino que aquellos miembros ahora de la congregación que empezaron a escuchar era que el mensaje que se debía transmitir fielmente era sobre la vida de Jesús, sobre lo que se venía hablando desde la ley de Moisés y los profetas, y aún en los salmos, hasta el día en que fue entregado en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Claramente, esto es un mandato que Jesús le da a sus discípulos y a sus apóstoles para que ellos lo transmitan a otros. Y podemos ver que dentro de la doctrina que ellos estaban aprendiendo en la congregación juntamente, estaba este mensaje que Jesús les había enseñado a ellos. ¿Para qué? Para que los nuevos oyentes y creyentes entendieran que en Cristo estaba la promesa cumplida, que era el Mesías. Y para que ellos, a través de este mensaje, llevaran a otros también, a través del llamado por medio del Evangelio, a que se arrepintiesen y se bautizaran para perdón de pecados. Otra de las cosas que pudo posiblemente haber enseñado los apóstoles a estos nuevos creyentes es sobre la responsabilidad que un nuevo creyente tiene, sobre la responsabilidad, sobre la vida cristiana del nuevo creyente. Y esta mañana en la lectura que tuvimos, hace un momento leíamos Mateo capítulo ¿qué? 5. Mateo capítulo 5, ¿sí lo recordamos? Que se llama el sermón ¿de qué? Del monte. Y Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es Cristo hablando a los seguidores, a sus seguidores. Posiblemente dentro de lo que perseveraban ellos en cuanto a la enseñanza de los apóstoles es poder ver que aún los apóstoles ya no les decían es que es ojo por ojo y diente por diente, sino ya les decían no es que Cristo dijo así. Ya no les decían no es que adulterar ya no es lo que dice la ley, ahora adulterar es esto. Eran las enseñanzas del reino de Dios, las enseñanzas de Cristo. Y en esto perseveraban unánimes aquellas 3,000 personas, 3,120 personas allí en cuanto a la doctrina de los apóstoles. Posiblemente vamos a ir a Mateo capítulo 26, no, perdónenme. Posiblemente también Cristo había tenido con ellos, los apóstoles habían tenido con ellos una enseñanza sobre la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si miramos ahorita un medio público que podemos ver después de la enseñanza y de la comunión, habla sobre ¿qué? Sobre el partimiento del pan.
ellos habían tenido que ser instruidos en la cena del Señor. Estas personas habían tenido que ser enseñadas en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la comunión, en cuanto a la oración y en cuanto a la enseñanza o la doctrina del Rey. Note que aquí hay algo bien interesante y son dos cositas antes de entrar a mirar la parte de la comunión. La primera es, vuelvo y lo reitero como lo decía hace un momento, y es que para poder enseñar todo esto que Jesús había transmitido a Pedro, a los apóstoles, para poder enseñar todo esto, yo creo que no fue de la noche a la mañana. ¿O usted qué cree, mi hermano? ¿Usted cree que eso fue como meter o introducir una memoria USB en un computador, darle cortar y copiar, sacar la memoria y ya? No. Yo creo que así como los apóstoles tuvieron un carácter mientras fueron enseñados, así muchos de estos 3,000 que se añadieron también tenían un carácter mientras fueron enseñados. Pero algo que nos deja ver la Escritura es que había un anhelo en estas personas porque perseveraban, y esto nos deja ver que lo hacían en congregación. Ya no eran oidores, ya eran miembros, perseveraban y lo hacían en congregación. Y lo segundo que podemos ver, bueno, qué bueno es identificar el orden de cómo la Escritura nos enseña estos medios públicos de gracia. Notemos que todo parte de la instrucción, todo parte del adoctrinamiento y de la enseñanza, con el fin, óigame bien iglesia, todo parte de la instrucción y de la enseñanza, con el fin de no transgredir el orden de Dios, ni hacer las cosas sin un previo conocimiento de lo que se va a ejercer. Fue necesario la instrucción en estas personas para que los medios públicos que iban a ejercer como congregación se hicieran bajo el orden de Dios, bajo lo que Dios había establecido y no alterar ni transgredir el orden que Dios había dejado y había enseñado a los apóstoles. Note que todo parte de una instrucción. Es más, hasta en lo más básico. Hasta en lo más básico. Y perdóneme que coloque un ejemplo aquí como muy básico, pero ¿quién de ustedes como papá le dice a su hijo de 2, 3 años, vaya, lave los tenis, sin él haber tenido un previo conocimiento de cómo se hace? Es un ejemplo básico. ¿O quién de ustedes como papá y como mamá le dice a su hijo o a su hija, vaya, prepáreme el arroz, sin primero haber tenido un previo conocimiento de cómo se prepara? Fue necesario que estas personas se instruyeran en la doctrina de los apóstoles de Cristo para que las cosas que se empezaran a ejercer se hicieran bajo el orden de Dios, bajo los lineamientos que Cristo y Dios había dejado a través de la enseñanza a sus apóstoles, para no alterar lo que Dios había enseñado, para no alterar. ¿Por qué digo esto? Mis hermanos, y aquí abriendo un paréntesis, ¿cuántos hoy en muchos lugares han alterado el orden de Dios y ejercen estos medios públicos sin tener en cuenta las implicaciones en las que se puede caer y las consecuencias en las que se puede caer? La comunión, vamos a pasar a esa parte, pero voy a poner ejemplo la comunión. ¿Acaso puede tener comunión la luz con las tinieblas? Y cuando hablamos de comunión ahí, se refiere a una palabra que significa koinonía. Punto B, ahora sí vamos a entrar al punto B. Se refiere a una palabra que significa koinonía, y es la misma palabra que nos identifica la frase que vemos en el versículo 44 de que tenían todas las cosas en común. Pero no me voy a adelantar, solo que quería aclarar eso para cuando lleguemos a ese punto.
Pero la comunión que tenían ellos dentro de la congregación era que tenían todas las cosas en común. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza y en cuanto a entender que ya no hacían parte de este grupo, sino que ahora hacían parte ¿de qué? Del grupo de creyentes que había sido llamados por Dios a través del Evangelio. Note que hay un orden. Note que hay un orden. Y uno pensaría, mis hermanos, uno pensaría que esto suena a discriminar, pero no es así. Porque hace 8 días veíamos un pasaje en Santiago que el que es amigo del mundo, considérese ¿qué? Enemigo de Dios. Siendo así, ellos fueron instruidos para entender que la comunión era, en cuanto a lo referente a las cosas de Dios, era con personas que hablaran el mismo idioma. Me hago entender. Ahora, teniendo en cuenta, como dije hace un momento al principio en la introducción, teniendo en cuenta lo que se vivía sociocultural y religiosamente en ese momento en la ciudad de Jerusalén, y es que había sincretismo. Ellos no podían, entendieron las verdades de Dios, que no podían salir a decirle a los saduceos, es que su Dios es el mismo Dios y todos vamos para el mismo lugar. Cuando los saduceos no habían creído en Cristo, porque no creían en la resurrección. ¿Sí me hago entender? Ahora, paralelamente a la iglesia hoy, ¿cómo nosotros podemos hacer diferencia de eso? Por eso es bueno que usted y yo seamos instruidos en la palabra para entender que hay cosas que Dios ha dejado en orden para que la iglesia públicamente las ejerza sin alterar el orden que Dios ha establecido. La comunión es algo importante de la congregación. Y como le digo, tenían todas las cosas en común, pero el versículo 44 en su contexto nos refiere a otras cosas. En este versículo 42 nos refiere en cuanto a la vida espiritual que ellos llevaban como congregación, cuando se reunían. Todos tenían una misma voz, alababan al Señor a una sola voz, todos tenían el ánimo de aprender, era comunión. Todos iban al templo a buscar, anhelaban que Pedro, anhelaban que Bernabé, anhelaban que Juan abrieran la escritura o abrieran sus bocas para enseñarles o discipularles lo que Cristo les había enseñado sobre el mensaje del reino, sobre la vida de Cristo, sobre la cena del Señor, sobre cómo amar al hermano, sobre si deberían amar al enemigo o no deberían amarlo. Todas esas enseñanzas fueron trasladadas a estos nuevos creyentes. Punto número 3, el partimiento del pan. A medida que iban aprendiendo, entendieron que la iglesia debía ejercer una práctica y era la que el Señor había ordenado sobre la cena. Vamos a mirar Lucas 22, 17, 20. Lucas 22, 17, 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ojo, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué estaba enseñando el Señor ahí a los apóstoles cuando estaban reunidos con ellos la noche antes en que fue apresado? Estaba enseñando sobre qué, sobre la cena, ¿cierto? Y dijo: haced esto en memoria de mí. Y quiero resaltar dos cosas aquí. Para que la iglesia entendiera que debía ejercer esta orden, este mandato de Cristo, la iglesia debe tener honra, honor y dignidad. Honra,
honor y dignidad. Aunque uno no debería tener un ejemplo para hablar sobre esto, porque Cristo no debe compararse con nada, pero voy a poner un ejemplo y espero me entienda a lo que quiero ir. A los hombres se les manifiesta que viene el presidente de la República y todos nos vamos bien presentados, bañados ese día, y estamos hasta 2 o 3 horas antes porque queremos ver al presidente en primer lugar, en la primera línea. O a nosotros se nos dice que vamos a hacer una conmemoración de alguien que para nuestra vida fue importante, y hacemos tocar trompeta y hacemos tirar hasta pólvora. Pero qué tan en poco, perdónenme que lo hable así, qué tan en poco tenemos la cena del Señor. Cuando el Señor dijo que hiciéramos esto en memoria de Él, no solo está diciendo que cuando vayamos y tomamos la cena, lo recordáramos como un recuerdo, sino lo que está enseñando a sus apóstoles es que lo hagamos con honra, con honor y con dignidad, porque lo que se está simbolizando a través del vino y del pan es lo que Él entregó en la cruz por cada uno de sus hijos. Su vida, su sangre, su cuerpo entero. ¿A causa de qué? A causa de tomar la posición que usted y yo merecíamos. Él llevó a través de su cuerpo y de su sangre sus pecados y mis pecados. Él soportó la ira del Padre solo por amor a sus escogidos. Siendo así, dígame si la cena del Señor no merece que la tomemos con honra, con respeto, con dignidad. Por eso fue necesario que estos oidores, que ahora eran miembros, fueran instruidos para entender la responsabilidad que la iglesia tiene en cuanto a este mandato, pero para entender la responsabilidad que cada individuo como creyente y como miembro del cuerpo de Cristo tiene al tomar la cena y que se tome dignamente. Esto era una tarea conjunta, lo podemos ver. Por eso Hechos capítulo 2 versículo 42 nos narra que perseveraban y eran tareas conjuntas, eran medios públicos. Algunos le llamamos principios primarios de la iglesia. Y lo segundo que podemos ver ahí es que los nuevos creyentes habían procedido con circunstancia que los identificaba como personas que tenían una nueva naturaleza y que podían ser partícipes del partimiento del pan y o de la cena del Señor. Notemos y hagamos un recuento. Notemos que para que estos miembros llegaran ahí, primero fue necesario que ¿qué? Que se arrepintieran. Para que estos miembros llegaran y fuesen partícipes de esta responsabilidad como iglesia y como individuos, también fue necesario que ¿qué? Que se bautizaran. Notemos que para que estos miembros fuesen partícipes de la cena del Señor, también fue necesario que fueran constantes en la unidad, congregándose y aprendiendo de la doctrina de los apóstoles. Note que esto viene como en un orden. Si ven lo que venimos viendo en Hechos, desde el versículo 38, 37, 40, 41 y aquí llegamos al 42. Y aunque no nos enmarcan un tiempo, vuelvo y le reitero, pero note que viene en un orden. Y cuando Pedro le dice es necesario que se arrepientan y se bauticen para perdón de pecados, ellos lo hicieron, pero como que quedaron y dijeron, ¿y ahora qué? Ah, bueno, ahora ustedes van a ser, ya no son oidores, sino van a ser parte de una congregación que Cristo ha llamado para salvación. Bueno, llegamos ahora a la congregación, ¿y ahora qué? Bueno, ahora como vamos a estar congregados, unidos, vamos a aplicar medios públicos para que la congregación crezca y se fortalezca y entendamos las responsabilidades que tenemos como creyentes. ¿Sí? Básicamente fue eso.
Y entonces, bueno, pero, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ser enseñados, a aprender de la doctrina que Cristo nos ha dejado, de la palabra, de la escritura. Listo, vamos a ser instruidos. Y a medida que fueron siendo enseñados e instruidos, ellos empezaron a aplicar estos medios con responsabilidad, entendiendo que no podían tener comunión con los sincretistas y entendiendo que iban a empezar a partir el pan, a compartir la cena del Señor bajo lo que el Señor había dejado estipulado y les había enseñado a los apóstoles. ¿Sí ve cómo es el orden de Dios? ¿Sí ve cómo vemos a través de la Escritura el orden que el Señor viene dejando para que la iglesia crezca y se consolide y vaya cogiendo un carácter y una identidad eclesial? Porque voy a abrir un paréntesis aquí y voy a decir, ¿será que aquel que no conoce a Cristo y no se ha arrepentido y no ha aprendido de la importancia de la cena del Señor puede ser partícipe de ella? ¿Será que aquel que no se ha arrepentido y no conoce a Cristo puede tener comunión con los santos? Alguien dirá, claro, podemos hablar sí, y le podemos llevar el bien. ¿Y cuál es el bien que le podemos llevar a aquel que no tiene a Cristo? Pues Cristo, el Evangelio. Pero cuando hablamos de comunión aquí, por eso reiteraba, es con todo lo referente a Dios en sentido espiritual. Con todo lo referente a Dios. En las oraciones, el cuarto subpunto. Ellos estaban aprendiendo que la oración, no individual, porque además de que yo creo que en las enseñanzas que los apóstoles daban a ellos, les enseñaba sobre la oración individual. Pero vuelvo y reitero, note que la palabra perseveraban era que lo hacían públicamente, reunidos. Ellos estaban aprendiendo que la oración corporativa, como cuerpo, hacía parte del crecimiento de la iglesia, del crecimiento en su carácter. Las reuniones de oración pública eran constantes en los primeros creyentes y deberán de ser de suma importancia para la iglesia hasta que Cristo llegue. Las reuniones de oración pública eran importantes para los primeros creyentes y seguirán siendo importantes y deberán tener una suma importancia hasta que Cristo llegue. Porque a medida que vamos a estar viendo el libro de Hechos, vamos a encontrar una iglesia que salía de una circunstancia y dice que se reunían ¿a qué? A orar. Que Pedro y Juan salieron de la cárcel, fueron y se pusieron ¿a qué? A orar. En Hechos capítulo 1, versículo 14 y el 24 encontramos algo. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Noten que la iglesia, los primeros creyentes, aún antes de que fueran añadidos estos 3,000, ellos tenían ya por conocimiento, por enseñanza del mismo maestro, que la oración pública era algo vital para los reunidos en el nombre de Cristo. Mis hermanos, algo que nosotros no podemos obviar y poner por poco es la oración pública de la congregación. La iglesia necesita orar. Los hombres de Dios necesitan orar. Las congregaciones necesitan orar. Que el Señor dé de nuevo para que cada uno de nosotros nos levantemos y llevemos el Evangelio. Necesitamos orar. Esto había sido de suma importancia. Ahora, notemos que son 4 puntos de desarrollo público que ellos empezaron a ejercer. Y 4 principios primarios que la iglesia debe tener. Doctrina, enseñanza, instrucción clara del Evangelio sin alterar el orden de Dios. Comunión.
aquellas personas entendieron que la comunión ya que tenían con aquellos, en cuanto a lo que se refiere hacia Dios, ya no. La cena. Bueno, mis hermanos, aquí acabamos de ver algo que es paulatino y que viene en orden, que para que ellos pudiesen compartir de la cena, tuvo que haber pasado primero un arrepentimiento, un bautismo, una enseñanza, empezar a congregarse, empezar a reunirse habitualmente, porque dicen que perseveraban. Eso lo hace un miembro de la congregación. Eso lo hace un miembro de la iglesia. Y por último, entender que la oración pública para la iglesia es necesaria. Ahora, partiendo de estos 4 principios primarios, podemos ver cómo los primeros creyentes empezaron a generar una identidad como iglesia, una identidad como congregación ante los demás, y se fortalecieron en carácter como iglesia, sabiendo que quien los sostenía era el Señor. Punto número 2. El carácter e identidad de la iglesia en su desarrollo. Cuando hemos visto este proceso, ¿cierto? Cuando hemos visto este proceso de conversión, este proceso de enseñanza de estos nuevos creyentes, que vienen creciendo en la Escritura y en los medios de gracia públicos, podemos ver como fruto de esta congregación el desarrollo y la práctica de lo aprendido a través del carácter y de la identidad de Cristo en ellos, reflejando al Señor en cada una de sus acciones y obras. Del versículo 43 hasta el 47a, vamos a ver algunas de estas cosas que reflejaban el carácter y la identidad de la iglesia. Vamos a leer del versículo 43 al 47 de nuevo. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo puse 4 cositas, además de otras que podemos ver, pero puse 4 cosas principales para que podamos ver cómo el carácter de Cristo se empezó a ver reflejado en la iglesia y cómo la iglesia empezó a tener una identidad. Primero hubo un temor de Dios. ¿Pero qué es temor de Dios? Siempre se ha enseñado que temor es miedo, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones y en algunas congregaciones o en algunos otros lugares se dice que no, que temor no es miedo, que temor es respeto. Pero si yo le dijera en esta mañana que tiene que ver con las dos, temor tiene que ver con respeto, con honra, pero también tiene que ver con miedo. Y un seguidor no debe seguir a Dios o a Cristo por miedo, no, nunca, sino debe hacerlo por amor. Pero ese temor también tiene que ver con miedo, ¿por qué? Porque a medida que fueron aprendiendo las Escrituras, estos hermanos que se añadieron a la iglesia entendieron que la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y que si no se arrepentían de su pecado, eran personas condenadas a una eternidad en el lago de fuego. Eso es una verdad que no podemos ocultar como iglesia, y la palabra de Dios nos la dice, que la expongamos. Sí hubo un miedo, pero vuelvo y digo, ese miedo no generó en ellos, ay, voy a seguir al Señor por miedo, no. Ese miedo generó en ellos lo otro que significa temor: honra, respeto por las cosas de Dios, a sabiendas que la responsabilidad que tenían era de ser testigos de Cristo. Honra y respeto. Otra cosa que podemos ver aquí, bajo el carácter y la identidad de la iglesia, era que tenían comunión. Ay, pero ahorita vimos comunión también. Recuerde que le dije que la palabra comunión significa koinonía, que tenía que ver con el versículo 44 en lo mismo, todas las cosas en común. Aquí se refiere es afuera. Porque si usted nota desde el versículo 43 al 47a, el ejercicio que ellos hacían, ya no lo hacían como congregación dentro del templo, sino lo hacían como congregación
afuera, ¿cierto? O sea, tenían comunión afuera. ¿Pero qué tipo de comunión tenían afuera? Pues que todas las cosas las tenían en común. Aún afuera seguían siendo esos testigos y representantes del Señor. Aún afuera compartían lo que el Señor les había mandado a compartir. La iglesia, como hermanos, no solo debemos fortalecer nuestra comunión en lo que refiere a Dios en este lugar o en el lugar donde se reúne la congregación, sino la iglesia debe fortalecer la comunión con sus hermanos aún afuera de la congregación, pero partiendo del principio de lo que hemos aprendido o de lo que estas personas habían aprendido de los apóstoles y la iglesia hoy en día de lo que hemos aprendido a través de la Escritura. Ahora, que tenían todas las cosas en común, vemos en el versículo 44 y el 45 que nadie tenía necesidad. Ahí vemos que muchos vendían sus propiedades y ¿qué? Y las repartían porque veían que había algunos de la congregación que pasaban necesidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Que es una regla? ¿Que es una norma? No, mis hermanos, aquí lo que quiere decir es que habían personas que tenían modos, que habían entendido el mensaje, la bondad, la misericordia, que habían aprendido a través de la Escritura por medio de los apóstoles, y que nadie les exigió que vendieran sus propiedades para que la congregación fuese alimentada. Que no caigamos en ese otro mensaje distorsionado que dice que es necesario que se venda todo para que la congregación o para que el pastor se vuelva millonario. Que no caigamos en eso. Aquí lo que nos enseña la palabra es que fue voluntad propia de aquel que tenía modos y medios de ser despojado, vender sus propiedades y poder dar beneficio a los pobres de la congregación. Nadie obligaba, nadie, nos dice la palabra que nadie era sometido a que tenía, no. Los que llegaron a ese punto, y cuando vemos las cartas a Timoteo, perdón que no tengo este versículo aquí como referencia, pero cuando vemos las cartas de Pablo a Timoteo, él les da un mandato y le dice, a los ricos de este mundo, recuérdales. ¿Cierto? Entonces, note que es algo que deben hacer del corazón. No es una regla para la iglesia, pero sí deben hacer del corazón. Que aún en medio de la comunión de la iglesia, si alguien pasa necesidad, si hay un hermano que quiere bendecir la congregación así como pasaba aquí, gloria a Dios. Compartían los alimentos. Esto no es la cena del Señor. Esto significa que iban a su casa y compartían alimentos, se reunían y terminaban alabando al Señor. Noten que la iglesia era hospedadora, era humilde de corazón. Abrían las puertas de su casa para que sus hermanos fueran y compartieran los alimentos. Por último, que podemos ver ahí era que era un corazón, tenían un corazón de adoración. ¿Por qué un corazón de adoración? En el versículo 47, en la parte A, dice que eran testimonio con los de afuera. ¿Cuántos que nos ven afuera pueden decir eso de nosotros? Es solo una pregunta. Si usted y yo hemos alzado la voz diciendo que hacemos parte del cuerpo de Cristo, ¿cuántos de afuera pueden corroborar eso? Solo para meditar. Hechos capítulo 5, versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, dice la palabra. Note que había otro grupo que no se atrevía a juntarse con ellos, pero sí sentían admiración por la iglesia o por la congregación de los cristianos. Los de afuera deben sentir admiración, respeto por nosotros como cuerpo de Cristo. Porque lo que hablamos, porque lo que escuchamos y aprendemos, también lo ponemos ¿en qué? En práctica, lo vivimos. Tercero y último punto, para cerrar, Cristo es el dueño de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, parte B. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21,
habla sobre una profecía de Joel, ¿cierto? Y él termina diciendo en el versículo 21 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y volvemos a ese círculo. El Señor llama a través de la predicación al arrepentimiento, para que se bauticen, para que sean incluidos en la iglesia, para que sean discipulados, enseñados y para que empiecen a llevar una vida como miembros, más no como oidores. Cuando el Señor dice que añadía, era porque esto iba a seguir pasando, porque los que estaban instruyendo dentro de la congregación iban a seguir saliendo a enseñar y a predicar, a enseñar y a predicar y a llamar a los pecadores al arrepentimiento, para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Cristo es el único dueño de la iglesia. Cristo, a Él y solo Él le compete, le corresponde las ovejas, los miembros que Él añade a la iglesia. Es un acto divino que Él hace en los corazones para que las personas se puedan añadir a una iglesia local. Quiero cerrar con Efesios capítulo 5, 23 y 1 Corintios 1, 2. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? ¿Los hermanos? ¿La membresía? ¿Los ancianos? No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ese llamados a ser santos es apartados. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Ahí estamos usted y yo. No sé si Pablo lo estaba hablando futuristamente, pero creo que lo estaba hablando regionalmente. Nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note que Cristo es cabeza de la iglesia sobre los que Él ha llamado a ser santos. Cristo es el único dueño de la iglesia, nadie más. Mis hermanos, ¿cómo podemos ver a través de la Escritura esos medios públicos, esos principios primarios que la iglesia debe tener como carácter ejercido, desarrollado, pero también como identidad, para que no caigamos también en ese sincretismo de pensar de que, el Dios de allí también nos lleva? No, y eso era lo que estaba pasando en Jerusalén. Como el Señor nos ha encomendado una responsabilidad de aprender, de ser instruidos para no alterar el orden, sobre las ordenanzas que debemos tener sobre los medios públicos, de cómo ejercerlos, con qué responsabilidad. Que el Señor nos ayude y que sea el Señor convenciéndonos. Para cerrar quiero decir esto, que sea el Señor a través de su Espíritu Santo convenciéndonos. Porque los que son expositores o predicadores de la palabra no pueden convencer. Es el Señor quien convence, así como convenció a estos 3,000 que fueron añadidos en su nombre. Damos gloria a Dios en esta mañana. Permítame